Hoy día nos corresponde ver la clase de vectores virales derivados del fago lambda. Ayer estuvimos analizando la expresión de los genes del fago lambda, que tiene que ver con, obviamente, la construcción de los vectores de este tipo y también con los mecanismos de selección que se van a utilizar para determinar cuáles clones son los recombinantes y cuáles no. Entonces, aprovechando la clase de ayer, vamos a analizar la posibilidad de cómo se puede construir un bacteriófago como un vector, como un virus puede ser un vector de clonamiento, que es algo distinto a lo que son los plásmidos bacterianos, por supuesto. Entonces, bacteriófago lambda, faltó acá el lambda, y sus vectores. Los más importantes, obviamente, son los que vamos a analizar ahora. Ya estudiamos esta parte, que es la expresión de los genes del fago cuando el fago inyecta su DNA al citoplasma celular. Este DNA se circulariza y comienza la expresión de los genes inmediatamente temprano, CRO y N, luego de morado temprano, C2, C3, etc. Y vimos cómo se regulaba la decisión del fago de ir por la vía lisogénica o por la vía lítica. Y aquí determinamos que la proteína C2 es una proteína clave de la cual depende esa decisión para que el fago siga una vía o siga otra. También dijimos que el tamaño del genoma del fago es de aproximadamente 50.000 pares de bases, o sea, 50 kilos pares de bases. Ahora, algunas consideraciones importantes que se deben hacer, además de tener muy claro cuál es el tamaño del genoma del fago lambda, que acá está indicado como un tamaño de 48.5 a 50.000 pares de bases, o 48.5 a 50 kilopares de bases. Tenemos que considerar también que en la cabeza del fago o cápside se pueden empacar entre 105% y 78% de la longitud del genoma del fago silvestre. O sea, entre 105% y 78% de 50.000. Por lo tanto, el 105% de 50.000 van a ser 52.500, que es prácticamente el límite superior de lo que se puede empacar en la cabeza del fago. Y ya vamos a ver por qué y quién determina ese tamaño cuando el DNA, cuando las partículas virales se están formando y el DNA está ingresando en cabezas preformadas. Y por el límite inferior tenemos un 78% de la longitud del genoma del fago, que acá está calculado aparentemente para 48.5 y claro, para 48.5, que serían aproximadamente 38.000 pares de bases, mínimo. Y 51.000, 52.500 máximo. O sea, en ese rango puede ingresar DNA en la cabeza del fago y mantenerse estable, digamos. Si el tamaño del DNA es distinto a estos tamaños, o sea, menor de 38.000 y mayor de 52.500, no va a ser empacado, simplemente. La otra consideración muy importante es que de todo el genoma del fago, aproximadamente 60% de este es necesario para el desarrollo lítico.
para que el fago siga la vía lítica, infecte normalmente, etcétera. Solo 60% que corresponde a estas regiones que están designadas como brazo izquierdo y brazo derecho. Y esta región interna, que está en color azul, es dispensable para el desarrollo lítico. O sea, esta región se puede eliminar y se mantienen los genes necesarios para que el fago siga una vía lítica. Así que es muy importante eso. Y aquí ya tenemos una importante condición que nos permite utilizar este DNA del fago como vector. O sea, yo tomo estos brazos izquierdo y derecho y en vez de esta región azul le pongo un inserto de cualquier otra naturaleza, de cualquier otro genoma, reemplazando a esta región que estoy eliminando. O sea, y ahí se generan lo que se denominan los vectores de reemplazo. Elimino este tercio central aproximadamente del DNA y lo reemplazo por otro. De esa manera mantengo el tamaño que puede ser empacado. ¿Se fijan? Fíjense que acá tenemos 20.000 y por acá tenemos 8.000 a 10.000. O sea, tenemos 28.000. Si yo ligo los brazos, ese tamaño va a ser menor que el 78% del DNA del fago y no se va a poder empacar. Por lo tanto, debo poner un inserto para alcanzar el tamaño necesario. Y ese inserto puede ser, si tenemos 28.000, puede ser tranquilamente de 22.000 hasta 25.000 pares de base. Un inserto bastante considerable de un tamaño mucho mayor que el que es conveniente poner en los plámidos bacterianos, que dijimos que en ese caso de los plámidos bacterianos con un inserto de 10.000 ya estábamos en el límite superior. ¿Alguna consulta? Bien. Acá está la región que no es esencial para la vía lítica del fago, la que se puede eliminar, etc. Y estos son los extremos cohesivos de 12 nucleótidos cada hebra simple del fago, que son complementarios, a través de las cuales el DNA se puede circularizar por complementariedad de base y posteriormente ser ligado a estos NICs. Estos son lo que se llama el sitio COS, porque son extremos cohesivos. Acá nuevamente muestra en la forma lineal del DNA la región dispensable para la vía lítica. Bien, entonces el fago lambda como un vector cumple con los criterios necesarios porque, en primer lugar, es muy eficiente en ingresar su DNA dentro de la célula. Aquí no tenemos el problema de la baja eficiencia de la transformación bacteriana. Aquí estamos infectando prácticamente con el DNA viral y por lo tanto el fago se va a encargar de inyectar el DNA con una eficiencia altísima dentro de la célula. Podemos decir un 100% prácticamente. Segundo, se replica a alto número de copias. Ya dijimos que por cada célula infectada con una partícula viral, se producen 100 partículas virales por célula cuando se sigue la vía lítica. Por lo tanto, tenemos 100 copias por célula. Y tercero, se pueden poner insertos, aquí dice de hasta 9 kilopares de bases en el caso de los vectores de inserción, que todavía no los vemos, y hasta 20 kilopares de base en el caso de los vectores de reemplazo, que es reemplazando el tercio central
del DNA del fago que es dispensable para la vía lítica. Pero es un poco más de 20, incluso se puede llegar hasta 25.000 pares de base, por ese rango que hay de que se puede poner hasta el 105% del DNA del fago en su cápside. Por lo tanto, se definen dos tipos de vectores principalmente de clonamiento derivados del fago lambda. Son dos tipos de familias de vectores, porque hay muchas variantes dentro de ellos, obviamente. Uno de ellos son los vectores de reemplazo, que ya dijimos que la parte central dispensable para el ciclo lítico se elimina y se pone un inserto en su lugar. Y por lo tanto ahí ocurre un reemplazo. Saco un DNA y lo reemplazo por otro. Y los segundos tipos de vectores son los vectores de inserción. Esto ya lo vamos a ver inmediatamente, que son vectores en los cuales al DNA del fago se ha modificado, pero no se le ha eliminado prácticamente muy poquito. No se le elimina ese tercio central. Se ha modificado de otra manera, se han puesto sitios de corte para encima de restricción importantes en lugares estratégicos, se han agregado algún promotor, algún gen necesario para la identificación de los clones recombinantes. Esas son las modificaciones que se han hecho en estos vectores de inserción, pero mantienen un tamaño cercano al DNA del fago silvestre. Por lo tanto, no se pueden poner insertos muy grandes, y estos son los que aceptan insertos, digamos, hasta 9 kilopares de base. Por lo tanto, se corta con una enzima de restricción, se pone el inserto, y el inserto se puede poner dentro del gen C1, porque un sitio de corte en un tipo de vectores de inserción está al centro del gen C1, por lo tanto, en ese caso inactivo el gen C1, y en el otro caso, estos vectores de inserción del fago lambda se le ha puesto el gen LAC-Z' también, igual que los vectores del tipo PUC. Por lo tanto, el inserto se va a poner dentro del gen LAC-Z' y yo voy a poder identificar los clones recombinantes posteriormente por la complementación alfa y determinando actividad beta-galactosidasa, por el cambio de coloración, obviamente, que van a tener las placas virales resultantes. Bueno, acá tenemos una alineación. En primer lugar tenemos el genoma del fago silvestre, aquí dice lambda más, que es este. Ahí está. Y acá abajo tenemos un vector de reemplazo que se llama Charon 35, de la familia Charon. Hay muchísimos de estos vectores. Si ustedes se fijan, acá en el DNA del fago silvestre, acá hay una flechita y acá hay otra flechita. Entre los genes J y N es la región que yo puedo eliminar, que está indicada acá. Estos han sido modificados un poco, obviamente, porque se le han puesto sitios de corte para encima de restricción en ambos lados del fragmento que se va a eliminar. Entonces yo lo puedo eliminar cortando con cualquiera de estas enzimas, sacar este fragmento y luego reemplazarlo por otro. Este es un vector de reemplazo. Tamaño de inserto máximo 25.000 pares de base aproximadamente. Y acá tenemos dos vectores que son de inserción. ¿Se fijan ustedes que estos vectores no tienen esta zona que yo voy a eliminar? No se elimina acá. Pero son un poco más pequeños que el DNA del fago silvestre. Por eso yo los puse alineados para que se comparara el tamaño. Ahora, puede crecer hasta el tamaño del fago silvestre y 5% más. Por eso que los insertos son de hasta 9 kilopares de base, aproximadamente 10 kilopares de base. O sea, son equivalentes a un plásmido, prácticamente, un plásmido bacteriano. Este se llama lambda GT10
Y el sitio de corte que tiene acá eco R1 en la posición 32.710, si no me equivoco, es un sitio de corte para eco R1, la enzima eco R1, y este sitio está localizado dentro del gen C1. De manera que si yo corto con eco R1 acá y separo un brazo derecho, brazo izquierdo, llamémoslo así, y le pongo un inserto ahí dentro del gen C1, voy a inactivar el gen C1. Y de esa manera, los vectores que tengan un inserto en esa posición no van a poder ir por la vía lítica. Perdón, no van a poder ir por la vía lisogénica, porque estoy inactivando el gen C1, que es el represor de la lisogénia, que ya lo vimos ayer. ¿Se fijan? Lambda GT10. Ya vamos a profundizar un poco en esto porque no es tan trivial cómo puedo seleccionar los clones recombinantes de los clones no recombinantes. Lambda GT11 es otro vector de inserción equivalente a lambda GT10, pero tiene la diferencia que acá tengo el gen LAZ'. Y también tengo un sitio de corte para eco R1 dentro de este gen, de manera que puedo inactivar este gen LAZ' para que no ocurra complementación alfa cuando yo pongo un inserto en esta posición. El mecanismo es idéntico a cómo ocurre con los vectores de la serie PUC, que ya lo vimos. Entonces debo infectar una bacteria que codifique para el péptido correspondiente al extremo carboxilo terminal de la beta-galactosidasa, que va a complementar con este que corresponde al extremo amino terminal de la beta-galactosidasa. Forman una beta-galactosidasa activa y al medio de cultivo le agrego IPTG y XGAL para obtener las placas de lisis virales de color azul o incoloras, sean no recombinantes y recombinantes respectivamente. Fíjense ustedes que acá estamos hablando de placas de lisis y no estamos hablando de colonias bacterianas, porque yo lo que voy a recuperar como vector va a ser el virus y no una colonia bacteriana. Por eso que la pregunta que yo les hacía ayer y les dejé de tarea, ¿cuál es el ciclo que nos conviene que el virus siga para ser un buen vector de clonamiento en este caso? ¿Y qué respondieron ustedes? Nadie hizo la tarea. Bien, lo que nos interesa es que el virus siga el ciclo lítico, obviamente, porque ya yo les di varias pistas hasta el momento de la clase. Ya les dije que tenía un alto número de copias, que se recuperan partículas virales como el vector, no colonias bacterianas, por lo tanto el virus debe ser lítico. No nos interesa un virus lisogénico como vector de clonamiento, porque si sigue la vía lisogénica, se va a integrar al DNA bacteriano y después no lo vamos a poder recuperar del DNA bacteriano. Imagínense el tremendo problema recuperando y solamente una copia. En cambio, obtener los virus es muy fácil, es más sencillo y tengo 100 copias por célula, 100 partículas virales isogénicas por célula infectada. Entonces, y es más fácil propagarlos, porque esos virus, que son los clones recombinantes, yo puedo infectar células y amplificarlo hasta cuanto quiera. Entonces, todos estos vectores, tanto de inserción, como son lambda GT10 y lambda GT11, así como los vectores de reemplazo, Sharon 35, deben ser líticos, deben seguir la vía lítica.
Bueno, ya vimos ayer en cierta parte de la clase que cuando el DNA del fago es inyectado al citoplasma bacteriano, se circulariza, los NIC son sellados por la ligasa de la bacteria hospedadora, Escherichia coli en este caso, comienza la replicación del DNA por el mecanismo del tipo teta que les decía yo ayer, que es una replicación bidireccional, eh, hasta que las proteínas tempranas ya se han producido, ya se han expresado los genes tempranos, y cambia el mecanismo del círculo rotatorio, cambia el mecanismo de la replicación bidireccional a un mecanismo del círculo rotatorio, en el cual se introduce un NIC en una de las hebras y eh, va siendo utilizada como primer esta hebra que está acá, y la DNA polimerasa va sintetizando DNA alrededor de la hebra complementaria que no ha sufrido el NIC. A medida que vas sintetizando DNA alrededor de esa plantilla, esta hebra va siendo expulsada hacia afuera y va generando, y sobre ella se va sintetizando la complementaria. Para generar moléculas de DNA de hebra moléculas lineales de doble hebra, que son las que corresponden al genoma del virus. Y son las moléculas que se van a empacar en la cabeza del fago como moléculas de doble hebra lineales. En la cabeza del virus, en la cápside, el DNA está en forma lineal. Y fíjense ustedes que a medida que se va replicando por este mecanismo el DNA, obviamente aquí ya el virus definitivamente va por la vía lítica, por supuesto. Se han empezado a formar cabezas preensambladas, se han ensamblado colas también. Dentro de esas cabezas preensambladas se va a empacar el DNA, pero hay una proteína que es clave del fago, que se llama la proteína A, que está acá. Esta proteína A tiene la función de determinar la distancia que hay entre un sitio COS y otro. Porque aquí lo que se va formando son los que se llaman concatémeros de DNA, o DNA concatenado, que significa que hay varios genomas unidos covalentemente. Entonces, todos estos genomas que se están formando como DNA concatenado están separados por los sitios COS solamente. Separados, digo, pero es una separación de secuencia nomás. Es un solo DNA largo que se forma, pero la proteína A reconoce estos sitios COS y determina la distancia que hay entre dos sitios COS. Y si esa distancia cumple con el 78% del tamaño del genoma, hasta el 105%, la proteína A corta y empaca. Si el tamaño entre los dos sitios COS es menor que el 78% o mayor que el 105%, ese DNA no es empacado. ¿Se fijan? Entonces se van formando partículas virales dentro de la célula completa que finalmente termina con la lisis de la célula y se liberan 100 partículas virales por célula infectada. Bueno, este es un esquema solamente para decir que la vía lisogénica no hay lisis, en la vía lítica sí. Ahí están las partículas virales que se liberan de las células infectadas. Y así es como se trabaja en el laboratorio. Se trabaja con un stock de partículas virales. En general, cuando uno va a clonar un gen con el fago lambda, lo que uno hace es ensamblar partículas virales en el tubo Eppendorf. Entonces tengo un stock de fagos
tengo el cultivo de Escherichia coli por otro lado, y mezclo los fagos con las bacterias. En general, yo tengo este cultivo de Escherichia coli en un agar de baja concentración para que se mantenga fundido a 50 grados Celsius. ¿Se fijan? Ya van a ver por qué. Entonces, tengo las bacterias en ese agar fundido a 50 grados Celsius y le agrego los fagos y los incubo unos pocos minutos para que ocurra la etapa de adsorción, que el virus se una al receptor celular. Trabajo con poquitas partículas virales, con una multiplicidad de infección de 0.1, lo que significa que si yo transformo este 0.1 en fracción, voy a tener 1 partido por 10. El numerador es la cantidad de partículas virales y el denominador es la cantidad de células que tengo por cada partícula viral. O sea, por cada partícula viral voy a tener 10 células para que sean infectadas. Por eso que acá se ven más células que partículas virales. Con eso me aseguro, con una multiplicidad de infección baja, que también puedo trabajar con 0.01, por ejemplo, una partícula viral por cada 100 células presentes en el cultivo, de que una sola partícula viral infecte a una sola célula. Después de incubar unos minutos, 10 minutitos por ejemplo, para que ocurra la absorción, vierto este contenido, la mezcla de fagos con células, sobre una placa de Petri, en la cual tiene un agar de fondo que es normal, digamos, de concentración al 1.5%. En este agar de baja concentración se trabaja con la mitad de la concentración al 0.75%. Por la sencilla razón de que lo voy a mantener fundido a baja temperatura para no desnaturar los virus ni matar las células, obviamente. Si yo lo mantengo fundido a 80 grados, voy a desnaturar completamente los virus. Y las células se van a comenzar a morir, obviamente, a temperaturas tan altas. De manera que al vertir sobre este agar, estoy generando una placa de Petri que tiene 2 capas de agar. Una capa de agar de baja concentración y una capa de agar de alta concentración o concentración normal. También para este agar de baja concentración se puede usar agarosa, que la agarosa es un agar mucho más puro, obviamente, que se utiliza para hacer los geles de agarosa de ácido nucleico. Es más caro, por supuesto, pero tiene otra función también este agar de baja concentración. Tiene la función de que cuando una célula se rompe y libere partículas virales, al ser de baja concentración, el tamaño de poro que tiene es más grande. Y por lo tanto, los virus liberados pueden difundir por el agar e infectar a las células vecinas. Ese es el propósito también. Para ir formando lo que se llama una placa de lisis. Al final, al otro día, después de incubar a 37 grados toda la noche, me voy a encontrar con zonas claras, circulares, pequeñitas, pero en las que se ve el agar limpio. Y en todo el resto de la placa han crecido las células, porque las células están homogéneamente distribuidas en este agar blando. Si no hubiera infección, si yo no agrego los virus y agrego solamente las células sobre esta placa, que es un control obligado que se debe hacer, voy a ver un césped celular homogéneo por toda la placa. Pero si hay infección, me encuentro con estas zonas claras, circulares, que se denominan placas de lisis. Porque en esas zonas claras circulares donde no hay bacterias, solamente están los virus que fueron liberados por las células bacterianas. Y fíjense ustedes que cada placa de lisis
No confundir placa de Lysis con placa de Petri. La placa de Petri es esta, y las placas de Lysis son estas zonas circulares pequeñitas. Cada placa de Lysis contiene aproximadamente 1.000.000 de partículas virales isogénicas. O sea, cada placa de Lysis es un clon viral que contiene el mismo DNA, por lo tanto el mismo inserto. Por eso son isogénicas. Iso es igual. Y si cada placa de Lysis contiene 1.000.000 de partículas virales, ¿cuántas células fueron infectadas y liberaron sus partículas virales para formar esta placa de Lysis? Si sabemos que por cada célula infectada se liberan 100 partículas virales, y acá en una placa de Lysis tenemos 1.000.000, ¿cuántas células fueron infectadas? No les puedo dirigir la pregunta porque no los veo a alguien en particular, pero es un cálculo muy sencillo. 10 elevado a 6, que es 1.000.000, partido por 10 elevado a 2, que son las 100 partículas virales generadas por cada célula infectada, nos da 10 elevado a 4. Y 10 elevado a 4 son 10.000. Por lo tanto, para cada placa de Lysis que contenga 1.000.000 de partículas virales isogénicas, se han infectado 10.000 células que han liberado ese tipo de partículas virales. De tal manera que si yo dejo esta placa de Petri más tiempo a 37 grados, estas placas de Lysis van a comenzar a crecer y su diámetro va a ser mayor y van a haber mayor cantidad de partículas virales en cada placa de Lysis. Y si la dejo por tiempos muy largos, se supone teóricamente que debería haber la placa limpia posteriormente y todas las células fueron lisadas. Y lo único que tengo en la superficie del agar, que no se ven, son partículas virales. Bueno, ese es el método que se llama el método de la doble capa de agar, que se utiliza mucho en este tipo de técnicas, pero es muy sencillo realizarlo en el laboratorio. Estos procedimientos son un procedimiento básico para cualquier técnica microbiológica que se quiera realizar en el laboratorio. Bien, tenemos el vector lambda GT10 simplificado acá, mostrando que el sitio de EcoR1 está dentro del gen C1. Y por acá tenemos el gen C2, que es lo que nos interesa ver en este caso. Y por lo tanto, voy a insertar este fragmento de DNA que tiene extremos EcoR1 en este sitio. Cuando este fragmento de DNA se integra a ese sitio, interrumpo el gen C1, obviamente. Y ya no tengo la proteína C1 disponible cuando el fago infecte a Escherichia coli. Por lo tanto, si no está la proteína C1 disponible, no va a haber ciclo lisogénico y solamente va a ocurrir la lisis de las bacterias. ¿Está claro eso, no es cierto? Sí, profe. Sin embargo, cuando uno corta con EcoR1 este DNA, se generan los dos brazos con extremos compatibles. Tengo también en la mezcla, en el tubo de ensayo, en el tubo Eppendorf, también tengo este fragmento que tiene extremos compatibles y por lo tanto por eso se puede integrar, insertar en esta zona. Pero puede ocurrir, y de hecho eso va a ocurrir, que como corté con una sola enzima, estos brazos se religuen y se reconstituya el vector tal cual era originalmente.
Acá lo voy a tener. Y este vector tiene el gen C1 intacto. Por lo tanto, si infecto Escherichia coli con un virus que tiene este DNA, puede seguir la vía lítica o la lisogénica. Y a mí no me interesa un vector con este DNA. Lo que me interesa es el vector recombinante, que tenga el fragmento que yo estoy clonando, obviamente. Porque este vector yo lo tengo en el laboratorio, lo puedo comprar y lo puedo propagar cuantas veces quiera. No me interesa para nada. El experimento que estoy haciendo yo es obtener este vector recombinante. Por lo tanto, debo generar una estrategia para eliminar este tipo de vectores, y la mejor estrategia es decirle a estos virus que sigan la vía lisogénica. Porque si sigue la vía lisogénica, se va a perder entre el césped celular, no va a formar placas de lisis. Y los únicos que van a formar placas de lisis cuando yo trabajo con lambda GT10 van a ser los vectores recombinantes. Ahora, ¿cómo obligo yo a que este tipo de virus con este DNA sigan la vía lisogénica obligatoriamente? Lo voy a obligar utilizando una estrategia que me permita que las células tengan un alto nivel de expresión de C2, de la proteína C2. Y habiendo un alto nivel de expresión, hay altas concentraciones de la proteína C2, y esta proteína C2 va a poder funcionar como activador de la expresión del gen C1 a nivel del promotor PE. ¿Se fijan? Por eso es importante la clase de ayer. Y con eso tengo solucionado el problema. Pero, ¿cómo yo obligo a que haya un alto nivel de expresión de C2? Ahora a mí no me importa que en estas células que estoy infectando con este tipo de virus tengan un alto nivel de expresión de C2, porque el gen C1 está inactivado y no van a poder seguir la vía lisogénica. ¿Se fijan? Ahora, lo que se hace es utilizar una bacteria mutante, cepas de Escherichia coli mutantes que tienen una mutación en el locus HFLA. HFLA. No, perdón, HFL. HFL. Que significa alta frecuencia de mutación. Perdón, alta frecuencia de lisogenización. HFL. Alta frecuencia de lisogenización. Y ese locus HFL, que es un sitio en el genoma de la bacteria Escherichia coli, tiene dos grupos de genes: los genes HFLA y los genes HFLB. Y esos genes son los que codifican para las proteínas que degradan a C2, o sea, codifican para proteasas intracelulares, obviamente, que degradan a la proteína C2. Y al estar mutada la bacteria en ese locus, no va a estar produciendo las proteasas que degradan a C2. Y por lo tanto, C2 va a estar en altas concentraciones intracelulares, y vamos a poder eliminar este tipo de vectores por la vía lisogénica, quedando ellos perdiéndose en el césped celular. ¿Se entendió? Esto ha sido Sí, motivo de profe. muchas preguntas de prueba de la tercera prueba. Por lo tanto, yo les recomiendo que lo entiendan, que lo estudien, que lo mediten, que pregunten, que no se queden tranquilas ni tranquilos hasta que lo hayan entendido.
Bien, esta diapositiva solamente era para mostrarles que los vectores de reemplazo, porque aquí tengo dos sitios de corte para enzima de restricción, funcionan de esa manera, eliminando el fragmento interno, purificando los brazos del fago lambda, acá tenemos los sitios COS, se fijan, y agregando el inserto en una mezcla de ligación para generar in vitro concatémeros. Así se trabaja con el DNA. Yo in vitro voy a generar estos concatémeros que in vivo se generan por la replicación del fago. Pero lo que voy a hacer va a ser formar partículas virales in vitro en el tubo de ensayo, como les decía. Por un lado tengo estos concatémeros y por otro lado yo compro un kit del fago lambda en el cual vienen cabezas preensambladas, colas preensambladas, la proteína A y todas las proteínas necesarias para ir mezclándolas convenientemente y para formar una partícula viral infectiva en el tubo éter, finalmente. Creando una genoteca a partir de una digestión del DNA genómico eucariótico total. Bueno, esta es la idea de usar fago lambda o usar plásmidos, de crear una genoteca. Yo tengo el DNA genómico de cualquier organismo, puede ser humano, de animal, de lo que sea, de vegetal. Y lo fragmento, se fijan, hay distintos insertos que pueden ser distintos genes. Y la idea es que yo tenga partículas virales que tengan cada uno de estos insertos que finalmente representen el genoma completo de un organismo. Eso es lo que es una genoteca. Ahora, y por lo tanto necesito muchas partículas virales para representar el genoma de un organismo, por ejemplo, el genoma humano que tiene 3 por 10 elevado a 9 pares de base. Necesito muchísimos clones recombinantes con un inserto de 20.000 pares de base, por ejemplo, para tener representado por completo el genoma del humano. Y después que yo tengo la genoteca formada en las placas de Lisi, yo voy a identificar este clon, este o este otro, dentro de los miles que hay. Esa es la idea final. Ahora, se trabaja de esta manera. Acá está el genoma de mamífero, curiosamente, 3 por 10 elevado a 9 pares de base, digestión parcial, porque yo no puedo digerirlo completamente, porque si lo digiero completamente puedo estar cortando el gen que yo quiero aislar puedo estar inactivándolo, separándolo en dos fragmentos. Por acá tengo el fago lambda. En realidad el fago lambda uno no se preocupa de cortarlo y purificar los brazos, compra los brazos purificados, cortados con cierta enzima de restricción. Lo mezcla con los fragmentos de 20.000 pares de base. Si son de 20.000 pares de base los insertos en tamaño promedio, se supone obviamente que estoy trabajando con un vector de reemplazo del fago lambda y no un vector de inserción, por supuesto. Ya vamos a ver para qué sirven los vectores de inserción. Entonces, para genotecas de DNA genómico, los vectores de reemplazo son los ideales. Se forman los concatémeros in vitro, se generan partículas virales en el tubo de ensayo, con el DNA empacado en su cápside, y con este stock de fagos, que era el tubito que teníamos en la diapositiva anterior, el que mezclábamos con las bacterias. Este se origina de esta manera. Se procede a vertir en la placa correspondiente con las células ya absorbidas a las células y luego obtener las placas de lisis para aislar los clones recombinantes.
Este es un ejemplo de un kit comercial de StrataGene, que es una empresa que vende productos para ingeniería genética, biología molecular. Aquí está el extracto, se fijan, cabezas preensambladas, colas preensambladas. Esto lo genero yo en el tubo Eppendorf, los concatémeros por mezcla de ligación de los brazos del fago con los insertos correspondientes. Se empaca en la cabeza, mezclando convenientemente y dejando que la proteína A actúe. Y luego, al otro día, obtengo las placas de Lisi, que se fijan son zonas claras. Todo esto negro que se ve acá son bacterias, césped bacteriano. Si esto fuera se hubiera hecho con el vector lambda GT10, todos los que se fueron por la vía lisogénica estarían en este césped, que son los que no nos interesan. Nos interesa esta placa. Este es un clon. Es equivalente. Acá tengo 3 clones nomás. Pero por placa de Petri se obtienen 300 aproximadamente. Es equivalente a una colonia bacteriana cuando estoy trabajando con plástico. Pero acá no hay células bacterianas. Están los virus. Entonces yo recupero los virus tocando con un mondadientes estéril, y esos virus que se pegan al palito, al mondadientes estéril, yo lo puedo poner en un cultivo de Escherichia coli, infectar coli y amplificar ese clon para estudiarlo cuanto quiera. Acá está solamente la técnica de hibridación de ácidos nucleicos por las placas de Lisi que están puestas aquí en negativo, están puestas como puntitos oscuros. Se pone una membrana sobre las placas de Lisi para que los virus se peguen a la membrana, se unan, y luego se desnaturan las partículas virales en la membrana y el DNA también. Se agrega una sonda marcada que sea complementaria al gen que ando buscando, que tenga una región complementaria, por supuesto. Y luego identifico dónde se produjo hibridación, porque tengo señales positivas, y voy y recupero los clones de esta placa, los virus correspondientes. Esto es lo mismo, visto de otro esquema, pero es lo mismo. Acá hay algunos conceptos equivocados, dice. Incube el filtro de solución alcalina para lisar los fagos. En realidad los fagos no los lisan, sino que se desnaturan, se desorganiza la partícula viral porque desnaturan las proteínas virales y también se desnatura el DNA, por supuesto, en una solución altamente alcalina. Que me interesa que el DNA esté de hebra simple para cuando yo ponga la sonda marcada hibride por complementariedad de bases. Ahí tengo una señal positiva, la recupero de acá de la placa porque yo marqué la membrana y sé en la posición que la puse sobre la placa que corresponde a la imagen especular de lo que estoy obteniendo acá. Pero nos faltó explicar lambda GT11. Lambda GT11, cómo se seleccionan, porque justamente la diapositiva que viene es esta. En la anterior aquí mostrábamos el procedimiento completo, solamente una diapositiva muy bonita que explica paso por paso todo lo que se va haciendo. Se fijan, aquí se recuperan los virus, luego se hace la hibridación, etc. Lambda GT11, yo les dije que el inserto se pone en un sitio de EcoR1 que está en el GenLac Z'. Por lo tanto, yo voy a inactivar el GenLac Z' si se trata de un clon recombinante, y en ese caso yo no voy a poder separar los virus. Los virus van a ir por la vía lítica en cualquiera de los casos, sean clones recombinantes o sean clones no recombinantes. ¿Cómo lo voy a poder identificar?
los voy a poder identificar porque yo voy a poner IPTG y XGAL en la placa de lisis. Y si hay actividad beta-galactosidasa, las placas de lisis van a ser de color azul, donde están los virus, porque se está procesando, se está expresando el gen LAC-Z' que está complementando por complementación alfa con LAC-Z segunda y se está produciendo beta-galactosidasa que está procesando al XGAL, transformándolo en el compuesto coloreado de color azul. Pero si los clones no son recombinantes, se van a ver las placas de lisis incoloras. Entonces, de esa manera me aseguro yo cuáles son los recombinantes y los no recombinantes. En este caso, ¿son recombinantes o no recombinantes estos virus que están en estas plaquitas de lisis? Los virus, profe, sería el espacio en blanco, ¿Cuál ¿o es no? espacio en blanco? No, pues si los virus son donde se ven esos puntos azules, Ah, entonces serían no recombinantes. no recombinantes, exactamente. Estos puntos azules son las placas de lisis. Todo el resto de la placa son bacterias. Son no recombinantes. ¿Qué vector se utilizó? Lambda, Eh, lambda GT 10 u 11. Lambda GT 11, que es el que tiene el gen LAC-Z'. La pregunta que nos falta responder es ¿para qué necesito los vectores de inserción? Pareciera que son inútiles, ¿no es cierto? Porque el tamaño de inserto que uno puede poner en esos vectores es cercano a los 10.000 pares de bases, igual que un plasma. Pero no son inútiles, porque los vectores de inserción garantizan una eficiente infección de la célula. Aquí no tengo el problema de la baja eficiencia de transformación. Tengo una infección altamente eficiente y además son de alto número de copias. Por lo tanto, yo puedo obtener y obtengo 300 placas por célula, 300 placas de lisis, perdón, por placa de Petri. Por cada placa de Petri tengo 300 clones en esa plaquita, que son 300 placas de lisis. De manera que los vectores de inserción se utilizan esencialmente para hacer genotecas de cDNA, del DNA que es complementario al mensajero celular. Y como el DNA es complementario al mensajero maduro celular, ese DNA ya ha sido procesado. O sea, voy a hacer una genoteca ahí, una genoteca en el estricto sentido de la palabra, solamente de genes, no de fragmentos de DNA no codificantes. Solamente de genes que ya a los cuales se le han eliminado sus intrones. Por lo tanto, no son genes de gran tamaño. Y con un vector de inserción del fago lambda es muy adecuado para hacer esas genotecas de cDNA. En cambio, los vectores de reemplazo sirven para hacer genotecas de DNA genómico, partiendo del DNA, no del RNA mensajero maduro, como en el caso de las genotecas de cDNA, en los cuales hay que hacer una primera etapa de transcripción reversa para transformar el mensajero maduro en DNA y luego clonarlo en este tipo de vectores. ¿Se fijan? Entonces la eficiencia de infección ya deja de lado la baja eficiencia de transformación, porque aquí yo estoy obteniendo genotecas de un genoma completo, la totalidad de los genes de un organismo y en el caso del DNA genómico, la totalidad de las secuencias del genoma de un organismo. Sin embargo, y esto es lo último, tenemos genes que son mayores de 25.000 pares de bases. Hay genes celulares
que llegan a tener un tamaño, en eucariotes sobre todo, por supuesto, un tamaño cercano a los 40.000 pares de bases, e incluso un poquito mayor. Y para eso, ninguno de los vectores del fago lambda vistos anteriormente nos sirven. Ni los de reemplazo, que son los que aceptan insertos de tamaño mayor, menos aún los de inserción. De manera que los investigadores tuvieron que ingeniárselas y crear otro tipo de vector de clonamiento que también deriva en parte del fago lambda y utiliza las propiedades de esta partícula viral para clonar genes que son de muy gran tamaño. Y estos son los que se llaman los vectores cósmidos. Cósmidos. ¿Por qué se llaman cósmidos? Porque tienen el sitio cos del DNA del fago lambda. Cos. Y el resto es un plásmido. Y por eso, cósmido. Este cósmido tiene un tamaño como un plásmido, 4.000 pares de base o menor, como un vector PBR322, un vector PUC, tal cual. 3.000 a 4.000 pares de base, no más que eso. Se corta con una endonucleasa de restricción y se linealiza. Aquí tengo el origen de replicación, o el replicón PMB1, marcador de selección para hacer resistente a la bacteria al antibiótico ampicilina. Y acá está en forma lineal y yo lo voy a ligar con fragmentos de DNA de alto peso molecular de 40.000 pares de bases. Cuando haga la mezcla de ligación se van a producir concatémeros del inserto, obviamente porque estoy cortando con una enzima de restricción. Se van a producir varias copias unidas del cósmido también. Esto ocurre siempre, sea un plásmido o sea lo que sea. Pero también se va a integrar el inserto entre dos moléculas del cósmido. De manera que el inserto va a quedar flanqueado por los sitios cos. Y esto yo le voy a dar las condiciones para que ojalá se formen concatémeros también, que es lo que me interesa, que se formen, porque luego yo voy a utilizar el kit del fago lambda para empacar este DNA en la cabeza del fago. Ahí está el virus. ¿Se fijan? Por lo tanto, si esto tiene 40.000, el inserto ya está cumpliendo con el 78% del fago, del tamaño. Ahora, si le agrego 3.000 por acá y 3.000 por acá, va a ser 46.000. Cumple para ser empacado. Y podría poner un inserto un poco más grande incluso, hasta 45.000. Y luego de que está empacado en la partícula viral, yo infecto coli y obtengo los clones recombinantes al otro día en la placa de Petri con antibiótico. ¿Qué es lo que obtengo en esta placa? Colonias bacterianas o placas de lisis virales. Uno solo que hable o una sola que hable, para mí es suficiente. Se han retirado 2 personas. Aquí yo no, el DNA que está empacado en la cabeza del fago, fíjense ustedes, no tiene ningún gen del virus. Solamente tiene los sitios COS. Por lo tanto, yo no puedo tener placas de lisis. Cuando este DNA se ha inyectado al citoplasma bacteriano, se va a circularizar por los extremos COS y se va a comenzar a replicar porque tiene el replicón PMB1. Y lo que tengo acá son colonias bacterianas resistentes a ampicilina.
Y este cósmido recombinante se va a comportar como un plásmido cualquiera, de un tamaño más grande, por supuesto, que lo voy a poder purificar después de esta célula, analizar el inserto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué utilizo el fago entonces? ¿Cuál es el propósito principal en este caso? Es para que inyecte el DNA al citoplasma bacteriano. Porque si yo intento transformar las bacterias con este cósmido recombinante, la eficiencia de transformación va a ser prácticamente nula. Es un DNA de muy gran tamaño y con mucha suerte podría obtener uno que otro clon recombinante. En cambio acá, el virus me garantiza que voy a tener una gran cantidad de clones recombinantes, porque la eficiencia de inyección del DNA al interior de la bacteria es 100%. Esto es lo mismo y eso sería la clase de hoy. ¿Alguna consulta? ¿Pero se puede poner más de un cósmido a la vez? ¿Perdón? Como con ¿Se puede poner más de un cósmido a la vez, como con diferentes genes? No sé si tú me Por escuchas bien. supuesto, por supuesto. Si yo voy a hacer una genoteca, voy a generar una mezcla de ligación con DNA humano, por ejemplo, fragmentado, y en la mezcla de ligación voy a tener cósmidos con distintos insertos. Y después yo puedo seleccionar esos cósmidos, identificarlos en cada una de las colonias bacterianas que obtenga en el medio con el antibiótico, analizando su inserto, por supuesto. Se pueden hacer genotecas de cósmidos también. Y como tarea les voy a dejar que ustedes investiguen algunos genes que tengan un tamaño tan grande como eso, 40.000 pares de base. Cuando estamos hablando de genes, estamos hablando de la secuencia de DNA que contiene todos los intrones, los exones y las secuencias regulatorias, por supuesto. Entonces, sí existen genes muy grandes que si uno los quiere clonar e identificar, tiene que utilizar un vector de este tipo. ¿Más preguntas? Creo que hasta acá llega mi participación en este curso y posteriormente siguen ustedes con el doctor Chávez hasta terminar esta tercera parte, que es materia que correspondería a la tercera prueba esencialmente. Así es que si no hay más preguntas, nos vemos en la tercera prueba. Muchas gracias, sí. Que estén bien. Igual, cuídense mucho. Nos vemos. Cuídese. Ahí- Profe, muchas gracias. Por nada, Que esté gracias a bien. ustedes. Chao, profe, gracias. Chao.